Muy buenos días a todos. Vamos a empezar y dar inicio por respeto al tiempo de los que ya están presentes. Queremos agradecerles por acompañarnos el día de hoy. Les vamos a presentar a nuestra expositora del día de hoy, Astrid Cardona. Ella es la directora de Devela Capital. Ella es una líder apasionada en el ámbito de la inversión de impacto con amplia experiencia en liderazgo estratégico, gestión y análisis financiero y operaciones de crédito en corporaciones de alto perfil. Impulsa objetivos empresariales, sociales y financieros, optimizando procesos, aumentando la productividad y elevando la satisfacción de los grupos de interés, reconocida por su ética y compromiso. Antes de dar inicio y dar el pase a Astrid, quería recordarle algunas normas de orden. Por favor, mantener la cámara y micrófono apagados durante toda la sesión hasta que se abran espacios de colaboración o de consultas y preguntas. Las consultas las pueden ir dejando en el chat de este Zoom para llevar un orden y que no se nos vaya a ir ninguna sin responder. Y nada, muchísimas gracias. Adelante, Astrid. Hola, buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, correcto. Sí, perfecto. Entonces vamos a iniciar sin mucho preámbulo. Gracias, Idania, por la introducción. Yo hoy les quiero platicar un poquito de cómo tomar mejores decisiones con los números, porque hemos visto en los empresarios que atendemos a nivel de la región centroamericana que hay una gran oportunidad en este tema. Entonces les traigo varios ejemplos, los cuales voy a ir describiendo de manera corta y voy a asegurarme a que tengamos suficiente espacio para poder tener preguntas y por favor pueden ir poniendo sus preguntas y si hay alguna pregunta interesante, ya sea de Dania o José, por favor, que es del tema, la podemos hacer en el momento. Vamos a iniciar. Ay, si este avanza, ya no bajó la presentación. A ver qué pasó. Ahí estamos. Entonces, ¿por qué necesitamos conocer nuestros números? Al final no se trata de la contabilidad o de los estados financieros, sino que se trata mucho de que ustedes logren conocer sus negocios. Y aquí les voy a contar un poquito a través de tres ejemplos. Una agencia de marketing digital con muchos clientes, pero no mide la rentabilidad por proyecto y termina trabajando gratis en algunos contratos. Otro ejemplo, un software as a service o SaaS que celebra el crecimiento de suscripciones porque cada vez van más, pero no nota que los costos de adquisición o CAC, como le llaman, superan los ingresos recurrentes que tiene hoy. También un consultor de transformación digital que no lleva el control de sus impuestos trimestrales y al final enfrenta una multa inesperada por omisión de pagos. Aquí podemos ver la importancia de analizar nuestros números en cada uno de los ejemplos y por qué nos beneficia entender nuestros números y no solo que pedirlos cuando necesitamos algún requisito o cuando estamos en un proceso de financiamiento y nos dicen, tienen estados financieros, tienen contabilidad y ahí se acuerdan que existe ese proceso. Hay muchos errores comunes y aquí tenemos un par de comentarios de cómo identificarlos. En una encuesta reciente que hicimos a través de empresarios en Guatemala y en El Salvador, muchos de estos empresarios que también pasan por programas de aceleración y que son parte de cámaras decían que casi un 80% tenía ERPs, o tenía sistemas donde monitoreaba su información. Sin embargo, solo 15% de ellos decían que la información era suficiente para tomar decisiones. Se pueden imaginar tener una plataforma de ERP y no poder tomar decisiones con ella. Y aquí van otros ejemplos. Una empresa de desarrollo web que factura por proyecto, pero no separa sus ingresos de utilidades y termina sin fondos para pagar IVA e impuestos sobre la renta. Entonces, en el caso, cuando hablamos de desarrollo web, tenemos que ser muy puntuales de cuánto nos cuesta ese proyecto y asegurarnos que el margen que le estamos poniendo y las utilidades que estamos obteniendo en ese proyecto también nos ayuda a cubrir impuestos e IVA, porque de lo contrario no es funcional trabajar en esos proyectos. Un segundo ejemplo, una fintech que no revisa sus cuentas por cobrar y tiene usuarios morosos acumulando saldos sin acciones correctivas.
Entonces, aquí es algo súper importante. Si nos vamos a los estados financieros, en los estados financieros cada mes, pues tenemos en el estado de resultados los ingresos, ¿va? Y podemos ver que vamos facturando y estamos contentos porque, ay, este mes vendí $5,000 más que el mes pasado. Pero si yo no voy y veo que esa gente me esté pagando o que di plazos para pago de 30, 60, 90 días y no me voy al balance general, donde está la cuenta por cobrar, yo no veo si realmente hay un ingreso constante del efectivo y si las empresas y mis clientes me están pagando puntualmente. Si yo no me voy al balance general y no reviso esas cuentas por cobrar, y esas cuentas por cobrar se acumulan, en las cuentas por cobrar hay una buena práctica que se pueden ir poniendo los primeros, los que están 30 días atrasados, los que están 60 días atrasados, los que están 90 días atrasados, porque al final esas tres escaleras de pago les van a ayudar por el otro lado a manejar sus flujos de efectivo, que es el siguiente punto que vamos a ver. En el tercer ejemplo, un proveedor de soluciones web en la nube que baja precios para competir. Esto puede ser muy común. O sea, de repente hay un nuevo usuario o un nuevo competidor o una nueva empresa y estoy viendo que estoy perdiendo clientes y entonces decido bajar yo los precios. Pero, ojo, no fui y vi mis costos, no vi cuánto mi infraestructura es lo mínimo que puede hacer. Entonces, aquí vemos un poquito cómo las empresas de tecnología y de servicios tienen que tener muy claro, este es mi costo. Entonces, digamos que el costo mínimo son, me voy a inventar, $100 para hacerlo simple, ¿sí? Entonces, yo no puedo dejar de cobrar menos de 100. Y digamos que ese costo incluye mis impuestos, incluye los trabajadores que tengo, las personas dedicadas 100%, incluye una parte de mi renta del SaaS, incluye una parte de mi servicio de Internet, lo que querramos meter en esa parte del costo. Entonces, pero en este apuro, yo solo miro que mi competencia lo tiene a 80. Y entonces digo, no, me está robando clientes. Y cada vez que pregunto, no, este no está midiendo con la competencia porque es más barato. ¡Barzas! Le meto. Y entonces ahora, en vez de que mi costo fuera, no sé, voy a inventar 150, le pongo a 80 porque quiero que la gente no se me vaya, quiero regresar a esa gente. Entonces, lo único que estoy haciendo es matarme yo porque estoy dando un precio que no va a cubrir mis costos. Entonces, es súper importante en las empresas de servicio y de tecnología, más que a veces trabajamos por proyectos o tenemos muchos costos y muchos gastos que no logramos identificar, que vayamos siendo bien ordenados con estos son los gastos mínimos, que logremos tener un buen análisis para definir el precio que hay que cobrar a cada producto. Y ese precio siempre tienen que tener ustedes en cuenta que es un precio definido en función de los costos más el margen. No es un precio random. Claro, tiene que ser un precio de mercado competitivo y por ese lado, pues hacemos revisiones de costos. Entonces, de esa forma nos aseguramos que cualquier fluctuación o reducción del precio no nos mate a nivel financiero y no nos haga perder, ¿verdad? Como el ejemplo que mirábamos en la primera página, que podemos estar facturando por proyecto, pero no nos damos cuenta que algunos proyectos no estamos ganando porque no hicimos una buena revisión de los costos. ¿Y esto dónde se ve? En nuestro estado de resultados. Entonces, imagínense, si ustedes de manera mensual viene un estado de resultados donde tienen sus ingresos, sus costos y después vienen todos los gastos y van viendo que esa ganancia al final del mes va reduciéndose, algo está pasando ahí. Y entonces vemos muchísimo, tanto en la industria de tecnología, de servicios y en la manufactura, que los empresarios, por alguna razón, cuando hablan de los costos, pareciera como que es un hoyo negro, una caja que nadie le quiere entrar. Entonces, en temas de tecnología, y voy a regresar al ejemplo que teníamos de un proyecto puntual, un desarrollo de una página web. Entonces, ustedes tienen ciertos costos directos que sin esos costos no pueden hacer ese desarrollo. Esos son los costos. Entonces, imagínense que necesitan alguien dedicado para ese proyecto un mes. Entonces, el sueldo de esa persona es el costo de ese proyecto. Entonces, el proyecto a la hora de que ustedes hagan la cotización y las preparaciones, las cotizaciones son
necesitan decir, bueno, este proyecto me va a costar una persona 8 horas por un mes. Entonces su sueldo va a ser $2,000. Después me va a costar usar parte de mi nube. Esa nube yo pago tanto por mes y digamos que tengo 10 clientes al mes, un 10% de la nube, ¿sí? ¿Qué otra cosa hay directo para hacer ese proyecto? Bueno, yo como empresario le voy a meter tantas horas de supervisión, bueno, las horas de supervisión. Entonces yo ya definí cuánto es el costo. Después vengo y le pongo mi margen, veo con ese margen si el precio está en línea con la competencia y entonces ya hago mi cotización. Entonces ahí nos estamos asegurando que la el precio cubre los costos y por el otro lado, en la parte de abajo tenemos nuestros gastos, ¿verdad? Otras cosas, digamos, mi servicio de internet, alguna otra app que tengo que me ayuda a ser más eficiente en mi desarrollo de la página web, cualquier otra cosa. Entonces, recordemos que cada negocio tiene que irme dando para cubrir los costos directos 100% más un porcentaje de los gastos, a menos que solo estemos trabajando con un cliente por mes, entonces ese cliente por mes tiene que cubrir todos los gastos. Entonces no sería un par de horas, sino que sería todo mi sueldo en caso de empresario que tiene que cubrir. Entonces ustedes dicen, estos son los costos directos para desarrollar la solución. Estos son todos los gastos de mi mes. Me voy a meter, digamos que son $5,000. Entonces, en el proyecto, voy a decir, costo mínimo tiene que ser $5,000, más mi ganancia, porque yo espero ganar para poder meter y reinvertir y poder desarrollar más mi aplicación o desarrollar más mi solución. Entonces, así es como podemos ir viendo. ¿Y cómo vemos eso? A través de un estado de resultados. Tres números que siempre todos los empresarios tienen que revisar. El primero es con relación al flujo de caja. ¿Tienes dinero para operar o te quedarás sin efectivo? Entonces, muy probablemente ustedes han escuchado, hay una expresión que dicen mucho nuestros amigos americanos o gringos que les llamamos y es cash is the king. Entonces, el rey es el efectivo. Ustedes, como si tienen una buena salud de su negocio, todos los meses, al cerrar el mes, ustedes deberían de tener cierta cantidad de dinero en la caja. Si nos vamos a mejores prácticas, esa cantidad de dinero debería ser suficiente para cubrir sus costos operativos por los siguientes 3 meses. Entonces, vayan haciendo números. Hablábamos que los costos operativos, digamos que pueden ser $1,000. Eso significa $3,000. Entonces, cada cierre de mes en mi estado de cuenta bancario, pero también en mi contabilidad, en mi balance general donde dice banco, BAC, cuenta tal, monetarios, yo ahí por lo menos debería tener $3,000 de manera constante y ese es mi mínimo. O sea, yo no debería tener más o menos, pero ahí viene la parte de, por lo menos el ejemplo, empresas de ciberseguridad que tienen buenas prácticas corporativas, pero siempre están en rojo porque pagan licencias y sueldos antes de recibir pagos de clientes institucionales. Entonces, regresemos a esa parte de las cuentas por cobrar. En el balance, yo tengo una cuenta que se llama cuentas por cobrar. Esas cuentas por cobrar, digamos que la buena práctica que hoy van a aprender es que pueden dividirla en los plazos. Entonces, esta tiene 30 días, esta tiene 60, esta tiene 90. Entonces, cuando yo me voy a hacer una proyección de flujo efectivo, yo digo la de 30 la voy a recuperar en el mes 1. La de 60 la voy a recuperar en el mes 2. La de 90 la voy a recuperar en el mes 3 o totalmente al contrario conforme va la escalera. Entonces, eso quiere decir que puede haber este caso que hacemos una venta, facturamos, tenemos que pagar IVA, posiblemente tenemos que pagar impuesto, pero resultó que el cliente nos pidió 30 o 60 días de crédito. Eso significa que van a tener que pagar sus licencias, porque la licencia ni modo que le van a decir a Google o a cualquier SaaS, mira, fíjate que no te puedo pagar hoy porque resulta que mi cliente me va a pagar hasta dentro de 60 días. No, o sea, nosotros dimos un contrato con la licencia y la licencia
Todos los meses me va a descontar, digamos, de la cuenta bancaria, de mi tarjeta de crédito o como tengamos, o ya la pagué por anticipado, ¿sí? Entonces, esa es la parte de manejar el flujo de caja. Y también otra parte son los sueldos. Ustedes a los contratistas, ya sean outsourcing, sean planilla o sean personas que contraten por proyecto, ni modo que al final del mes yo como contratado por proyecto terminé mi outsourcing, les entregué el proyecto, hice la página web y entonces llego y digo, bueno, ¿me vas a pagar? No, fíjate, porque nuestro cliente nos va a pagar en 60 días. ¿Ustedes creen que esas personas van a volver a trabajar con ustedes? No, o sea, sí, algunas personas, o sea, hay que pensar, hay que ser muy empáticos en estos temas y ser realistas. Nosotros, la mayoría, necesitamos nuestro sueldo mensual para pagar nuestras obligaciones, para pagar nuestros costos, para pagar nuestros gastos a manera personal. Entonces, nuestros colaboradores, contratistas o consultores están en la misma forma. Entonces, eso quiere decir que yo tengo que estar muy consciente cada vez que yo le ofrezco a un cliente un servicio y el cliente me dice, te voy a pagar a 60 o a 90 días, que eso pasa, ojo, mucho con los corporativos. Los corporativos, incluso tenemos un ejemplo de una empresa en Guatemala que trabaja solo con corporativos. Todo su flujo de caja es a 30, 60 y 90. Ellos descuentan facturas para poder pagar planilla, descuentan facturas para poder pagar su instalación, que tienen instalaciones y tiene mucho software y hardware porque es algo de ética que tiene que estar como muy resguardado, ¿sí? Entonces, ¿qué tienen que hacer ellos? Saber que cada mes ellos necesitan tener al final de la caja, me voy a inventar, $25,000, porque $25,000 es mi costo. Ya cambiamos del ejemplo de 1,000 a 25,000. Ahí tendríamos que tener $75,000 en caja. Y cualquiera me va a decir, bueno, esta está loca para el tema de una startup. Sí, ojo, yo les dije la mejor práctica, pero puede ser que no puedan llegar a esa mejor práctica, que puedan irse acumulando, pero lo que sí es, el 29, el 28, ustedes tienen que tener en caja $75,000. Entonces, ¿eso qué implica? Saber cuánta gente les debe en sus cuentas por cobrar en el balance para ir y cobrar, tocar la puerta, decir, mira, ya llevas más de 30 días o ya pasaron los 60 días, o sea, yo ya le pagué a la gente que te desarrolló el servicio. Yo ya te di el servicio. No puede ser, o sea, imagínense cuando vamos en temas de consumo masivo. Nosotros vamos al supermercado o al centro comercial o a la tienda de consumo. ¿Cuántas han fiado? Casi nadie. Uno llega y dice, quiero esta leche, aquí está la leche, aquí está el dinero, ¿sí? Entonces, imagínense, ahí hay una parte donde yo vendo y yo tengo el flujo de caja de una vez. Pero en el caso de las empresas, cuando venden a corporativos, hay una disparidad en el flujo de caja. Entonces, ustedes tienen que saber qué van a hacer para cubrir esos hoyos. Una opción puede ser descontar la factura o hacer un factoring, ¿sí? Son opciones súper caras. Pero ¿qué pasa con esos intereses? Entonces esos intereses van a su costo, porque ya saben que ese corporativo siempre les va a pedir 90 días de crédito. 90 días de crédito implica que esa cuenta, digamos, que gastó $25,000, que estoy exagerando, mientras que la factura es de 50, siempre se va a atrasar. Entonces, esos $25,000 yo tengo que calcular que voy a tener que tenerlos 3 meses anticipados. Y digamos que la tasa de un crédito a corto plazo puede ser, no sé, 10, 15%. Entonces, ese 10, 15% se lo sumo, o 2 o 3, se lo sumo al costo del corporativo, porque al final ellos están apalancando de mí. Cuando yo soy pequeño, soy un startup, ellos tienen que cubrir ese costo. Pero ¿cómo lo sabemos? Si llevamos nuestros costos, si sabemos cuánto nos cuesta, si tenemos control de nuestro flujo de caja y sabemos que si el corporativo nos pide 60 días, nosotros vamos a necesitar una estrategia alternativa para tener el dinero para pagar nuestros recursos y nuestros gastos. Entonces, creo que ahí terminamos el punto del flujo de caja. Ahora, el siguiente punto que siempre tenemos que estar presente es el margen de utilidad. ¿Realmente ganamos dinero con cada venta? Yo estoy 100% segura que todos los que están aquí tienen negocios, ideas o productos muy interesantes y que tienen también posiblemente toda su vida metido en su negocio y su producto. Sin embargo, si ustedes pierden
en esa venta, ¿será que ustedes deberían seguir haciendo lo que están haciendo? ¿O será que lo único que necesitan es revisar si hay un margen de utilidad para seguir haciendo? Porque ahí regresamos otra vez al estado de resultados. No significa solo facturar y tener ingresos y decir, este mes vendí 10% más que el otro mes, vendí 20% más que el otro mes, pero al final, si el margen sigo perdiendo, no estoy haciendo las cosas bien. O el planteamiento debiese ser en dónde llego yo a mi punto de equilibrio, cuántas ventas, cuántos usuarios tengo que hacer, cuántas consultorías tengo que colocar, cuántos proyectos tengo que colocar para yo cubrir mis gastos. Y para mientras, ¿quién me cubre esos gastos? Posiblemente ustedes siguen metiendo dinero. Los empresarios le meten mucho dinero a ellos cuando empiezan sus empresas y está bien, hay un punto donde ya no da la bolsa y entonces empiezan a hablar con amigos, con familia y entonces tienen préstamos y esos préstamos, señores, hay que devolverlos. Entonces nos vamos otra vez al balance general. En el balance general, cada dólar que ustedes ponen para su empresa, que va a ser utilizado en el flujo de la empresa, es un aporte de capital. Entonces, cada dólar debe de ir sumando en esa cuenta del balance general. Entonces, tenemos el balance general, arriba están los activos, los pasivos, los activos son todo lo que yo poseo. Y vamos a resumirlo en dos más grandes. El efectivo que tengo en los bancos, digamos, las cuentas por cobrar que tengo y posiblemente si ustedes desarrollaron un app o desarrollaron un software, todo lo que les costó desarrollar ese app y ese software tiene que estar capitalizado porque es un activo, es propiedad de ustedes. Aparte, cosas como patentes, inscripciones y otra cosa. Entonces, esos son como tres líneas que yo tengo a mi favor que se llaman activos en el balance general. Por el otro lado están mis pasivos. ¿Pasivos qué son? Lo que yo le debo a cualquiera. Entonces ahí puede estar un préstamo que me hizo mi hermano, un préstamo que me hizo mi papá, un préstamo que yo puse en la empresa porque ya no quiero seguir poniendo capital, quiero poner dinero que la empresa me tiene que pagar. O un préstamo posiblemente que me haya hecho un banco o alguien más. Y ahí tengo mis cuentas por pagar. Digamos que me voy a inventar, cada mes hay que pagar el servicio bajo la nube, ¿sí? Esa es una obligación. Resulta que el mes pasado no me pagó, no me dio para pagarla, entonces tengo una cuota pendiente, puedo tener dos, tres cuotas pendientes. ¿Cuánto me va a aceptar el proveedor hasta que ya yo lo pueda pagar? Aquí podemos tener muchos de los startups empiezan sin tener un lugar físico, pero algunos ya cuando se empiezan a crecer, dicen, no, yo necesito una oficina o necesito un lugar. Entonces alquilan algo. La renta hay que pagarla todos los meses. Y ahí puede estar esa parte de la obligación. O sea, todos los meses tenemos que considerar la obligación. Y por el otro lado, hasta abajo, en el balance general, está el patrimonio. El patrimonio que es todo el dinero que ustedes van poniendo. Entonces, cada vez que ustedes ponen dinero para sus empresas, debiese entrar a la cuenta bancaria y debiese entrar al patrimonio. Creo que en Costa Rica es un poco complicado ir ampliando los patrimonios, pero ustedes pueden crear una cuenta que se llama aportes por capitalizar. Entonces cada vez la van metiendo ahí y eso les va agrandando su cuenta de patrimonio. Ya hablamos del balance. Ahora vamos a hablar del estado de resultados. El estado de resultados que es parte de la margen de utilidad y el balance lo que tiene es en esa parte de patrimonio, ahí tiene la utilidad. Si ustedes pierden todos los meses y no logran llegar al punto de equilibrio, todos sus aportes se van reduciendo y su capital se va achiquitando. Entonces, de nada serviría. Yo empecé mi negocio con $10,000, pero resulta que llevo un año o 2 años de pérdida, que tengo $20,000 de pérdida acumulada. Eso se va a ir reducido. Entonces, yo ya no puse nada porque ya la pérdida se gastó, se comió todo eso. Entonces, el margen de utilidad, tenemos los ingresos, los costos que ya hemos hablado y después están los gastos. Al final, todo hay que tomarlo en consideración. Si yo vendo una venta pequeña, vendo una venta grande, para eso nos sirve la parte de ir facturando, para llevar un buen control. No puedo vender sin facturar, porque entonces no controlo si me deben, si me pagaron, cómo entró la transacción, si entró al banco, si no entró. Entonces, todo entra a la cuenta por pagar o a la cuenta, perdón,
a la cuenta de bancos o a la cuenta por cobrar, si es el caso de los corporativos. Después tengo mis costos que van, recuérdense, asociados 100% a la entrega de su servicio o producto de venta. Entonces ahí podemos tener el desarrollador que está dedicado 100% a ese negocio. Podemos tener alguna plataforma o algún sistema que estemos usando específicamente solo para eso. Entonces, la renta de ese sistema va a estar ahí, el uso o el pago de ese sistema va a estar ahí directamente asociado al costo. Y después van los gastos. Asumamos que gastos podemos tener el internet donde trabajamos, si trabajamos afuera y vamos a un café o ¿cómo se llama? O a un coworking, cualquiera de esas cosas son gastos. Entonces tú decís, bueno, tengo mi coworking que pago tanto, o me voy a tomar mis cafés y ahí trabajo que paga tanto. Ese es como su lugar de trabajo. Esos se vuelven sus gastos. Después está mi sueldo, porque yo me tengo que pagar sueldo, porque para algo estoy en esto, ¿verdad? O sea, yo tengo que ganar o puede ser algo ingenioso. Si ese mes hay ganancia, yo me pago sueldo. Si ese mes no hay ganancia, no me pago sueldo. Hasta que la empresa tenga 3 meses de utilidades o de margen de utilidad, entonces yo ya me pongo un sueldo fijo porque ya quiere decir que la empresa ya aguanta mi sueldo fijo. Vemos a veces empresas que de repente reciben grants o donaciones o subvenciones y entonces lo único que hace el grant es, aquí está mi sueldo, aquí están mis gastos y eso se lo va comiendo el grant. Y vemos que la curva de ventas, en vez de irse para arriba, se mantiene así flat. Entonces al final pensemos, alguien me da dinero porque entré a una competencia y me dieron dinero. ¿Cómo yo agarro ese dinero y le meto la mayor eficiencia posible para que ese dinero lo pueda multiplicar y me genere más dinero a futuro? No para pagar mis costos y mis gastos. Entonces, muchas de estas competencias que hay a través de diferentes aceleradores o cosas así, todo ese dinero que las empresas reciben, lo que deberían de hacer es cómo pongo este dinero a producir en el futuro, no cómo mantengo yo mis gastos, porque los gastos los deben que pagar la operación. Entonces, al final, aquí hay un ejemplo, una app de gestión de inventario que cobra barato para crecer, pero sus márgenes son tan bajos que no cubren los costos del equipo técnico. Entonces, regresamos al punto del estado de resultados. Tenemos un precio de venta, tenemos un costo y tenemos que absorber cierta cantidad de gastos. Entonces, no podemos reducir los precios por temas de competencia o por temas de incertidumbre o por temas de cualquier cosa sin primero revisar nuestra estructura de costos. Y si al final no hay otra forma que reducir el precio, entonces hay que ver dónde limpiamos esa grasita además en los gastos para que volvamos a tener ese margen, porque si no hay margen, no se pueden pagar otras cosas. Entonces, nosotros en Devela nos dedicamos a dar financiamiento. Si ustedes no tienen un margen de utilidad, nosotros no podemos darle financiamiento, porque ¿cómo van a pagar esos intereses adicionales? Nosotros agarramos y decimos, bueno, aquí está todo su estado de resultados, aquí está la utilidad. Esta utilidad hoy les da para el financiamiento. Excelente. Puede ser que hoy no les dé, en 6 meses sí les dé. Entonces, al final, las empresas vienen y dicen, no, estoy en números negros, en números rojos, y sigo en números rojos. Cuando hablo de números rojos es porque sigo perdiendo. O sea, de algún lado, el empresario consiguió cash o dinero para ir gastando y gastando y gastando. Pero sus ventas no se incrementaron, o sea, en el estado de resultados. Solo los gastos se mantuvieron fijos. Y entonces, el margen sigue siendo rojo o pérdida. Ahí solo estamos consumiendo el dinero. Entonces, no hay mejor negocio que el negocio en el que el día uno o en el mes uno yo ya tengo, aunque sea un margen de $100, $200, pero ya voy logrando estar en punto de equilibrio. Entonces, ahí está la importancia del estado de resultados. Y el último punto que todas las empresas tienen que revisar son las cuentas por cobrar y por pagar. ¿Tus clientes te pagan a tiempo o necesitas financiamiento? Entonces aquí estamos una firma de servicios legales digitales que gana muchos clientes nuevos, pero quiebra porque los pagos se demoraron hasta 60 días. Y aquí vemos cómo estos 3 puntos se combinan. Hablamos del flujo de caja, ahora hablamos de las cuentas por cobrar y por pagar. El flujo de caja es un estado financiero que ustedes pueden llevar o un modelo financiero como ustedes quieran. Y ahí es simple y sencillamente decir, esto me entró en dinero, esto me salió en dinero, esto me sobró. Y el cuadre
es contra el banco que está en el balance general. Ahora vamos al balance general. ¿Se acuerdan que les hablé de los activos y de los pasivos? En los activos tenemos las cuentas por cobrar porque ya dimos un servicio. Pero resulta que dimos un servicio, ofrecimos 60 días de crédito, pero como toda la economía está contraída, resulta que el cliente no nos va a pagar en 60 días o no nos pagó en 60 días. Entonces, ¿qué hacemos? Después resulta que no nos pagó en 60 días, pero yo ya tengo que pagar al siguiente mes los costos y los gastos, porque yo tenía planificado mi flujo de caja que ese dinero iba a entrar en el mes 2 o en el mes 3 de acuerdo a la escalera esa de los días. Y pero por el otro lado, si nos vamos a una empresa un poco más formal, la renta, o sea, hacemos contratos de renta, son por un año. Y ni modo que vamos a ir con el casado a decir, fíjese que mi cliente no me pagó y entonces ahora yo no me puedo pagar. Y créanme que eso pasa. Y no todos son tolerantes. Por lo menos, ¿qué pasa con el banco? Ustedes le hacen un préstamo al banco porque necesitan financiamiento. ¿Ustedes creen que al final del mes, cuando les toque pagar, el banco les va a aceptar que ustedes lleguen y digan, no, fíjense que el cliente no me pagó, tenía que pagarme a 60 días y no me pagó, y no solo fue uno, sino que fueron dos? ¿Qué les va a decir el banco? Discúlpeme, ese no es mi problema. Usted prestó, usted tiene que pagar, tiene que ver de dónde agarra. Y si no, me voy a la cuenta del banco y saco todo lo que tengo que cobrar, porque el banco no te pregunta en esos temas. Entonces, estas son situaciones reales. A todos los que me están escuchando, tenemos una empresa exactamente con este tipo de complicaciones y es el tipo de atiende a los corporativos, el flujo de caja se le encoge y entonces resulta que ya no puede pagar sus deudas o sus compromisos que tiene o su financiamiento y entonces viene y tiene que ampliar los plazos. Y el ampliar los plazos a veces significa pagar más intereses o buscar otro tipo de financiamiento de corto plazo, capital de trabajo para cerrar ese ciclo o hacer factoring. Entonces tenemos que tener en cuenta todos los signos de esa información financiera. Aquí, perdón que haga la redundancia, pero lo vemos muy a menudo. Los empresarios no le dan importancia a la contabilidad. Y yo al final digo, ustedes no tienen que hacer la contabilidad, pero ustedes tienen que asegurarse que el contador la haga de manera mensual y ustedes la tienen que ver y poderla entender y poderla leer, porque es la única forma que van a entender si están en una posición saludable a nivel de flujo de caja, si están ganando, si sus clientes dijeron que les iban a pagar en 60 días y les pagaron 60 días o se están pasando a 90. Entonces, ¿qué pasa? Si el cliente siempre se atrasa 30 días más, yo le voy a tener que cobrar más o le voy a tener que cobrar una multa o le voy a tener que cobrar mora por esos atrasos, porque yo no puedo, como pequeña empresa, aguantar esa parte de capital, ¿sí? Y por el otro lado, las cuentas por cobrar. Cuando los clientes no pagan, porque estos clientes se atrasan, ¿qué pasa con los corporativos? La mayoría de las empresas casi que le piden a cualquiera que sea su situación religiosa, dame un cliente corporativo, dame un cliente grande porque voy a facturar un montón. Sí, señores, van a facturar un montón, pero así como van a facturar, van a tener que esperar su pago en 60 o 90 días. Entonces tengan mucho cuidado cuando logran esa meta de cliente corporativo, porque los clientes corporativos por lo general no pagan en 15, en 30 días. Casi todos se van a 60 o a 90. O vamos sin más allá, un Walmart que todos conocemos, a veces puede pagar hasta 180 días. Entonces, esos 180 días yo tengo que absorber esa parte del flujo de caja, de mis gastos, de todo lo que ya invertí para después tener esa cuenta por pagar. Entonces, ¿cómo esta información les ayuda a crecer y a financiarse? Entonces, para pedir un crédito o una inversión o incluso para pedir una subvención o una donación en un pitch o en una aceleradora, ustedes tienen que entender sus números. ¿Y cuál es la mejor forma de entender los números? Y aquí tenemos ejemplos sencillos, pero ya voy a darles un espacio para que puedan hacer sus preguntas. Una empresa de ET costarricense y una plataforma de salud digital piden financiamiento. Son dos empresas en la misma línea de tecnología, muy diferentes. La primera tiene proyecciones claras y un flujo de caja ordenado. ¿Qué quiere decir con proyecciones claras?
Yo hoy estoy vendiendo $10,000, voy a crecer, me voy a inventar, 5 o 10% cada mes, porque aquí está mi escalera de clientes con los cuales ya estoy negociando. Y por el otro lado, yo sé que hoy, cada mes recibo esto, tengo mis clientes que ya facturé, que me van pagando 60, 90, no es el primer año, me están pagando bien. Y tengo mis cuentas por pagar. Aquí están todos mis pagos que hago mensuales. Entonces, el flujo de caja que yo tengo hoy y que voy a recibir de esas proyecciones ordenadamente me va a ayudar a pagar mis costos y mis gastos. Pero resulta que la plataforma de salud digital, que a muchos les encanta porque está un tema de salud y que ayuda y no sé qué, solo tiene una idea y le urge el efectivo, porque resultó que su mejor cliente, que digamos que él es el Instituto de Seguridad Social, no le pagó y tiene a los trabajadores que pagar, tiene sus costos que pagar, se tiene que pagar él. Entonces, ¿a quién creen que que le vamos a prestar dinero? ¿A quien trae su información ordenada y nos demuestra que conoce su negocio? ¿O a quien de repente tiene una necesidad, llega y toca la puerta? Creo que la respuesta es obvia. Vamos a un segundo ejemplo. Una startup de logística urbana quiere expandirse a San Pedro y a Escazú, pero al revisar sus números descubre que su flujo de caja negativo no le permite sostener nuevos repartidores. Entonces, podemos tener miles y muchas ideas de crecimiento y de expansión, pero si hoy nuestro estado financiero y nuestro flujo de caja no es positivo, muy poco vamos a poder hacer, porque al final muy poco podemos hacer hoy. Hace unos días escuchaba a una chica en El Salvador y decía, no, hemos crecido a través de bootstrapping. Bootstrapping es de que ustedes venden y cubren sus costos, venden, cubren sus costos, y ahí se mantienen en una. Y eso está bien, ¿sí? Pero está bien si su crecimiento va vendiendo. Ahora, si su crecimiento va subiendo, si su crecimiento no va subiendo, si solo se mantiene lo mismo, o sea, no tenemos una apuesta a valor grande. Y el tema de flujo de caja, imagínense esto, una oportunidad inmensa. Resulta que un cliente nos está pidiendo, por favor, traer el servicio de logística a Escazú. Y yo digo, sí, perfecto, ya negocié, pero resulta que yo no puedo contratar o no puedo comprar la moto porque no me da el flujo de caja. Y entonces voy a pedir un financiamiento, pero no estoy ordenado, no tengo balance general, no tengo estado de resultados, no tengo mis impuestos al día, no tengo mi flujo de caja. ¿Quién les va a prestar? Tal vez algún amigo o familiar. Perfecto, que ellos dan el dinero, recuérdense, y la expectativa nunca es cobrarles, es apoyarles porque los quieren, porque los conocen, porque es una bonita idea, pero lo mejor sería ese dinero hay que devolverlo, hay que ponerlo a usar bien y poderlo devolver, ¿sí? Entonces se mete, se pone como cuenta por pagar y ahí está. No quiere decir que está en nuestra espalda, que nos la están pidiendo todos los meses, va, pero algunos, quién sabe, sí. Pero decimos, bueno, este dinero lo voy a tener aquí 5 años y yo te lo devuelvo en 5 años más esta tasa de interés. Entonces ya es un préstamo informal, pero ahí tiene que estar en el balance y yo tengo que ir juntando mi flujo de caja para pagar ese préstamo. El tercer ejemplo, una empresa de análisis de datos para pymes usa sus estados financieros para cerrar alianzas con un Procomer o con un Pomona. Entonces, todos los inversionistas y personas que están alrededor del ecosistema de empresarialidad, de emprendimiento, de tecnología. Ay, por ahí hay alguien que tiene el Pues la micrófono energía se encendido. va transformando en distintas formas. Desgraciadamente, la segunda Barbie, de las ¿puedes apagar tu Sí, micrófono, por favor? Ahí está. Entonces, en este caso, también cuando queremos participar en pitches, cuando queremos participar en programas, si estamos ordenados, somos más atractivos y podemos tener mejores beneficios del orden. Ahora, si estamos desordenados, pues por lo menos esperamos salir ordenados. Pero la cosa es mantenerlo, no dejar las prácticas que aprendemos en los programas para después. Entonces, ¿qué hace Devela y por qué funciona Devela? En Devela damos financiamiento desde 15,000 hasta 100,000 según ingresos. O sea, nosotros nos adaptamos a esa curva de los empresarios. Eso sí, trabajamos con empresas que ya están en punto de equilibrio y por lo general que ya tengan algún tipo de ganancia. Ofrecemos repagos en 5 años
sin penalización por cancelación anticipada y la garantía es fiduciaria. Nosotros no queremos ningún bien y además en este parte de tecnología pues no hay bienes, ¿va? Pero no, nunca va a faltar el listo que les va a decir, dame tu licencia o tu patente del software que desarrollaste y esa es tu garantía. Nosotros no les vamos a pedir eso. ¿Qué ofrecemos? Adaptación, reestructuración, acompañamiento técnico durante todo el proceso. Desde que ustedes se sientan la primera vez con nosotros y nosotros les enseñamos cómo funciona nuestro instrumento financiero de deuda, nosotros entendemos a su empresa y de una vez vamos haciendo recomendaciones. Tenemos muchas empresas a las cuales no atendemos porque están desordenadas, porque no tienen estados financieros o porque no depositan todo en su banco al inicio. Les decimos, en 3 meses, facture 100%, meta todo a su cuenta bancaria, tenga claridad en sus costos, tenga claridad en sus gastos y regrese con nosotros. Las empresas que dedicadamente saben que necesitan el financiamiento, se ponen las pilas, trabajan de la mano con el contador, porque el contador tiene que hacer su chance. Ustedes tienen que poder entender su chance, pasan, regresan y nosotros les invertimos. A veces empezamos con tickets pequeños y después vamos siguiendo. Y al final somos una alta compatibilidad con empresas en expansión que a veces no están bancarizadas. Cuando hablamos de no bancarizadas es porque no tienen un financiamiento bancario todavía o no tienen todos los requisitos que la banca formal en Costa Rica pide. Sabemos que la banca formal en Costa Rica tiene muchos requisitos para las empresas y no les vamos a decir que nosotros no pedimos requisitos formales, porque sí pedimos escritura de constitución, patente, pago de impuestos, ver sus estados de cuenta, ver que todo, o sea, ustedes me dicen, yo vendo $25,000 al mes. Ok, entonces yo tengo que ir a ver esos $25,000 que entraron en el estado de cuenta. Pero cualquiera podría decir hoy, pero acabamos de aprender que, que las empresas corporativas no pagan en el mismo mes. Perfecto. Entonces, si yo facturé hoy, eso tengo que verlo en 3 meses. Entonces, yo me voy a 3 estados de cuenta, porque ahí traen usted la escalera de la facturación. Entonces, eso es lo que hacemos en Devela y así es como nos adaptamos. Y ya para concluir y abrir el espacio para preguntas o comentarios, no necesitan ser contadores. Es más, no son contadores. Esperaría yo que la mayoría que estén hoy aquí escuchándome tengan alguna experiencia o estudios en tecnología, en servicios, pero sí necesitan leer y entender su información financiera. Es de ustedes. Su negocio se ve reflejado en esos números y en esos estados financieros, que es el balance general, el estado de resultados y el flujo de caja. Sus números cuentan la historia de su negocio. Aprender a interpretarlos es clave para crecer y tomar mejores decisiones. Nosotros nos sentimos mucho más atraídos a los empresarios que llegan y que pueden hablar claramente sobre sus números. No, empresarios que dicen, no, es que yo he crecido en un market share 50% o en un market profit 50%. Mi pregunta es, ¿y ese market profit cómo lo monetizo? ¿Cómo está reflejado en las ventas? ¿Cómo está ayudándote a pagar tus costos y tus gastos? ¿Cómo está ayudándote a pagar todo lo que invertiste en el desarrollo de tu app, en el desarrollo de tu software? Entonces, esta es nuestra mejor recomendación. Creo que ayuda mucho a reflexionar y yo estaría muy agradecida si ustedes de esta plática se llevan por lo menos una acción que se comprometen a realizar y a hacer diferente. Ahí les dejamos un código QR para podernos compartir quiénes estarían interesados en nuestro servicio financiero. Es una deuda, como les platiqué, y es una deuda con una empresa que trabaja desde Guatemala. Todo es en dólares y con mucho gusto les podemos compartir un poco más de información. Entonces voy a aquí. Ahí está el código QR y también está el link. Les envié por el chat el link de la encuesta por si no pueden escanearlo. Muchas gracias. No sé si alguien tiene consultas, comentarios o quisiera agregar algo más de parte del público, si estamos todos bien.
Recuerden el chat o pueden levantar la mano y les vamos dando el espacio. No hubo ninguna pregunta, Idania. Y Bueno, no, en el chat no hubo ninguna consulta. Todo no hay claro. ninguna pregunta. Ujú. Todavía tenemos unos 10 minutos. Podemos hacer algunas preguntas. A mí me gustaría hacer algunas preguntas, si es posible, ya que Claro no que hay sí. preguntas del público. Entonces, yo sé que hablamos de que por favor apagaran las cámaras, pero ahora yo sí los invitaría a que enciendan sus cámaras y yo voy a abrir esto un poquito más. Ahí está todavía el código QR, pero vamos a ver si aquí hay algún, Gloriana Vargas. Cuéntame, Gloriana, ¿qué te llevas de esta plática? Hola, buenos días. Bueno, Buenos en días. realidad, yo soy de Costa Rica y en nuestro país, igual que creo que en muchos países, existen muchas limitaciones a nivel de préstamos, ¿verdad? Para habilitar opciones de préstamos, sobre todo cuando estás emprendiendo, ¿verdad? Y en mucha medida se da por la falta de tener un proceso, un registro contable adecuado que le permita al banco verificar, ¿verdad? Algunos de los datos necesarios para la institución, el banco o la institución financiera, ¿verdad? Entonces, pues todo lo que usted nos ha explicado acá me parece muy importante, sobre todo para que los emprendimientos pues puedan ir, aquellos que tal vez todavía manejan de manera muy informal, por lo menos empiecen a generar registros contables que les permita acceder o tener una puerta abierta en algún sistema de financiamiento. Gloriana, entonces eso quiere decir que tu empresa va mucho más adelantada. No, en realidad quiero comentarle que yo, más bien me gusta matricularme en estos seminarios porque nosotros trabajamos de la mano. Yo soy de una universidad y trabajamos de la mano con emprendedores. Ok, perfecto, Gloriana. Muchas gracias por tu participación. Puedes Con coger gusto. chicas porque me gusta ver chicas en el área de tecnología. Natalia, ¿qué nos puedes contar tú? Natalia Fonseca dice aquí. Buenos días. Bueno, nosotros somos sí una empresa del área de tecnología y pues sí me llama mucho la atención todo lo que usted dijo al inicio, pues es parte de lo que tratamos de poner en práctica. Hay clientes en nuestro sector que sí, tal vez no pagan a 30 días, entonces eso nos limita mucho, ¿verdad? Y hace que tengamos que ver también la rentabilidad del proyecto, si es buena o no es buena, si vale la pena continuar con este tipo de proyectos, que era lo que usted mencionaba al inicio, y la parte también de los costos, ¿verdad? Viendo que se cubran los costos al máximo también de los proyectos pues interesada en lo que usted nos ofrece y bueno, ver también qué requisitos son los que solicitan. Perfecto, y Dani, eso quiere decir que tu empresa pues ya va avanzando. Me alegra mucho que los comentarios hayan aportado. Si tienes alguna pregunta, algo que crees tú que estás haciendo y que podría ser mejor o algo que te lleves, me interesa saber también porque invertimos tiempo en dar estos webinars y a mí por lo menos me interesaría saber una acción que tú escuchaste, oíste, que al salir de aquí vas a ir a poner en práctica. Creo que más que todo es revisar el margen de utilidad que estarían dejando los proyectos. O sea, realmente verificar si el proyecto es rentable, si lo estamos cobrando bien. Perfecto, Natalia. Y nosotros con mucho gusto podemos tener una sesión para acompañarte a hacer esa revisión, para que ustedes vean, o sea, no solo es de hablado, sino que también es qué hacemos para hacer una revisión de tus márgenes y poderte dar alguna recomendación. Y vamos a darle un espacio aquí a alguno de los jóvenes que nos acompañan. Ronald y Saba, cuéntanos. Bueno, buenos días, ante todo. Bueno, como decía Natalia, Natalia y yo somos compañeros de la misma empresa, ¿verdad? Ok. Y creo que lo que poner en práctica es el tema de ese costo, ¿verdad? Que es muy importante a la hora de poner el punto de equilibrio, ¿verdad? A veces tenemos
o hay una desesperación, ¿verdad? En el mercado, ¿verdad? Porque mi competencia baja y se va fuera del valor de mercado, ¿verdad? Y eso, digamos, lo sabemos que en todo lugar pasa, pero hay ciertas estrategias, ¿verdad? Que se tienen que hacer y realmente analizar si el proyecto vale la pena, ¿verdad? Bajarse tanto, ¿verdad? Perdemos, hacer una comparación de que si voy a perder X porcentaje, pero si vale la pena para abrirme otros proyectos, ¿verdad? Que uno puede decir, bueno, este cliente potencial me está pidiendo un descuento que puedo quedar en, por decirlo, en tablas, ¿verdad? Quedar de forma igual, pero me va a permitir entrar a captar 5 o 7 proyectos que me pueden permitir una ganancia de un 10-15%, ¿verdad? Es una balanza. Pero Exacto. creo que el punto importante al final de toda empresa, ¿verdad? Más en tecnología, es el tema de analizar bien mi costo y tener identificado cuáles son mis gastos, ¿verdad? Como lo decía, me gustó mucho la parte que a veces nuestros socios, ¿verdad? O nosotros mismos, ¿verdad? En la figura de socio, o igual en cualquier emprendimiento, sí, queremos tener de la noche a la mañana ganar bien, ¿verdad? Pero se nos olvida esa curva, ¿verdad? Para no sacrificar ese flujo, ¿verdad? Que eso sí me gustó, ¿verdad? Me encantó, digamos, la forma en que lo explicaste, ¿verdad? Que hasta que tengamos 3 meses podríamos ya decir, bueno, sí, la empresa me da para sostener un salario, ¿verdad? Pero tampoco es que vamos a poner un salario grandísimo, ¿verdad? Sino ir escalando, ¿verdad? Poco a poco. Pero me llevo esa parte del tema del costo, ¿verdad? Qué bueno, Ronald. Y pones un punto en la mesa bien interesante porque muchas veces clientes grandes piden descuentos. Entonces me encanta que ustedes ya digan, bueno, este descuento me va a abrir la puerta a estos otros servicios. Y entonces lo que ustedes tienen que ver tanto a nivel de flujo y a nivel de costo es lo que esa empresa va a generar, digamos, a través de un año y lo que los costos van a ser. Por eso tenemos que tener claro los costos y cómo al final vamos a marginar, ¿va? Tal vez ahorita no marginamos o perdemos con el descuento, pero a nivel de cuenta, que es importante llevar cuánto se gana por cuenta, ¿va? Cuando ya empezamos a hacer empresas de tecnología más grandes, porque las cuentas grandes siempre van a empezar a pedir descuentos. Siempre van a empezar a decir, no, que mira, que me quedo contigo si me bajas el precio. Entonces, ustedes tienen que tener súper claro cuál es su precio mínimo, o sea, así como que su línea de base, de aquí no me puedo bajar, porque si no de aquí pierdo y no se vale perder porque no estamos en las empresas para perder. Bueno, perdimos por ahí otro participante, pero Juan Carlos, si quieres contarnos un poquito a qué te dedicas y qué te llevas de hoy. Se fue. Bueno, entonces ahí estamos. Yo muy agradecida de escucharnos. No sé quiénes, bueno, me imagino que han de haber llenado la parte del código QR. Y Dania, si quieres, cierras tú el evento. Y bueno, muchas gracias a todos los que se quedaron y participaron de forma activa en este webinar. Gracias a Astrid y a José por su valioso tiempo y toda la información tan importante compartida. Esperamos vernos pronto y gracias, buen día. Adiós.